Ah, se me olvidó. Ok, entonces vamos a hacer el diseño del circuito de procesamiento que calculamos ahorita. Tenemos dos amplificadores y dos filtros. Voy a utilizar un integrado que ya por sí solo trae 4 amplificadores. ¿Esto por qué? Porque lo voy a hacer en PCB, entonces para reducir espacio es la mejor opción. Les había comentado que regularmente utilizamos 3 encapsulados de amplificadores, que son los más comunes y los más, digamos, versátiles. El primero es el LM741, que es este. Si se fijan, es un amplificador y tiene perdón, es un amplificador por encapsulado. Tiene 8 pines, como de los encapsulados regulares. El otro es TL082, que es este de aquí, dice, tiene 2 amplificadores por encapsulado. Igual aquí es un encapsulado de 8 pines. Y el otro es, o el tercero, TL084, que este tiene 4 amplificadores por encapsulado. Es un encapsulado de 16 pines. Si son 16, no es cierto, 14 pines dispuestos de esta manera. Si ustedes lo seleccionan en Proteus, se van a fijar que aparece el amplificador y tiene una A. Si yo sigo colocando, va a ser B, C, D, y todos tienen el U1, ¿no? Y me muevo esto poquito para arriba. Ahí está. Si yo coloco un quinto, me va a aparecer ya como un segundo encapsulado. ¿Por qué? Porque pues, nada más tiene 4, ¿no? Entonces vamos a utilizar estos 4. Entonces vamos a hacer primero la parte de los amplificadores. Ajá, debí traerlos. Lo que vamos a estar ocupando son resistencias, que son estas regulares, y capacitores cerámicos, ¿no? Entonces podemos utilizar el que dice Cap Device, que es el genérico, y ya lo tenemos. No vamos a utilizar nada más. Ah, no es cierto. Vamos a utilizar las terminales. En este caso tenemos 2 alimentaciones, dos entradas y 2 salidas. Aunque una de las entradas va a ir a tierra, entonces 2 alimentaciones, una entrada, una salida y tierra. Entonces vamos a poner estas que se llaman borneras, digamos en físico, y aquí las encuentran con el T-block, se llaman. Vamos a buscar las de 3, que son estas, y las vamos a colocar. ¿Ok? Sí, si no, le pueden dar clic y ya al ladito aparece el símbolo y ahí ven cuánto tiene. Entonces, vamos primero con el inversor. Voy a voltearlo para que tener la parte de negativo arriba y poder poner tierra hacia abajo. Sabemos que el amplificador inversor tiene dos resistencias y nada más, ¿no? Conectamos las resistencias como van y colocamos tierra en el otro. ¿Ok? Ahora, aquí este necesita alimentación, pero como los 4 son el mismo, realmente solamente tenemos que alimentar uno para que funcionen los 4. Le voy a poner la alimentación a este. Voy a aprovechar para renombrar estas y por favor no me acuerdo de los valores, si pueden repetírmelos. El de referencia del primer amplificador. Sí, 3.3 kilos, ¿verdad? Y RIN 660. Ahora, no importa cuál coloquen en dónde,
De hecho, los amplificadores están dispuestos en U igual, es decir, si nosotros vemos de hecho, mejor, más fácil. No sé, 0084. Los amplificadores están dispuestos de esta manera. Es decir, si se fijan, la salida está el 1, la siguiente entrada es el 5, ¿no? Que es esta del 2. Entonces voy a utilizar el 2 como el filtro, el 3 como el segundo filtro y la última amplificación la voy a poner con el 4, que es hasta el otro lado, ¿no? Entonces hago la segunda amplificación, que va a ser igual a esto. Entonces ponemos igual dos resistencias y este lo voy a voltear. No es necesario que lo volteen, yo lo hago por conveniencia, realmente como lo conecten va a ser igual. Entonces vamos a, de este igual me repiten los valores de RF, 4.7 kilos, y le voy a poner RF2 y RIN 235. ¿235? Pero la real, 220. Y ponemos tierra aquí. Este ya no es necesario alimentarlo porque ya tenemos la alimentación en este otro. Ahora hacemos la parte del filtrado. El primer filtro es un pasaaltas. Entonces, ¿cómo está configurado el pasaaltas? ¿Quién se acuerda? Digo, todos traen su resistencia de referencia y su resistencia de entrada y un capacitor. La diferencia es dónde va ese capacitor. Exactamente, a la entrada, al lado de la resistencia de entrada, vale la redundancia. Vamos a poner por acá. Entonces, estamos, estamos, conectamos. Y me falta tierra. Y ahora sí, el capacitor, le voy a poner capacitor filtro 1. Y era de 22 nanofarads. Luego, la resistencia de referencia del filtro 1. ¿Cuánto era la del pasaltas? No, esa es la de arriba es la que dejamos fija, la de abajo, la resistencia, sí. 24, no, esa es la de esta. ¿Cuánto? 24.1. Ok. Ah, cierto, sí, esa fue la que es en serie. La que son dos. Entonces era una de 22 kilo ohms. Y sí, pensé que me equivoqué, pensé que era en el otro, en el pasabajas. Eh, y una de 220, ¿no? Y va a ser RFF1. Le voy a poner una C minúscula. Ah, no se puede minúsculas. Ok. Entonces, este es de 22K y este es de 220. Este es R, I, F, U, R, I, F1 complemento. Ahí está. Y finalmente, ay, el último, ¿no? Voy a ponerlo acá. Igual vamos a ocupar dos resistencias y un capacitor. Este lleva el capacitor en el otro lado, ¿no? Es decir, acá arriba. Entonces vamos a voltear este. Mande.
Cierto. Igual le ponemos valor, resistencia de referencia del filtro 2. Y aquí le voy a poner capacitor del filtro 2. Resistencia de entrada del filtro 2. Y esta era de 22 kilos, ¿no? Ah, no, 3,28 kilos. 2,1, sí, perdón. Sí, de 2,2 kilos. Entonces, eso sí está bien dentro. Y este igual de 22 nanofarads. Ok, ahora, vamos a probar primero la parte de los amplificadores. Mande. Todavía no les pongo, pero van a ser 12 y menos 12. Este está del lado negativo, entonces son menos 12. Este está del lado positivo, entonces van a ser 12. Tengo una amplificación de 5 y de 20, entonces voy a poner una señal senoidal para ambos de 0,1 voltios. 0,1 voltios por 5 me va a dar 2 voltios y 0,1 voltios por 20 me va a dar 10 voltios, no. 20 voltios, creo que nos va a dar, ¿no? Cero punto uno y lo voy a poner a 100 Hz, nada más para poder observar. Abrimos el osciloscopio, vamos a poner la señal de entrada en el A y vamos a probar los dos amplificadores, digamos que en simultáneo, ¿no? Entonces lo damos generar y nos aparece aquí la señal. Vamos a reducirla para observarla. Ahí tenemos 0,1 voltios, que es la señal de entrada. El canal B está la amplificación de 5. Entonces, si lo ponemos en 0,1, deberíamos verla pues, 5 veces más grande. Y la otra la deberíamos ver muchísimo más grande. Así pues no nos da ningún tipo de información. Entonces lo que voy a hacer es ponerlas en las escalas correctas, que son 0,5, que es multiplicado 0,1 por 5, y 2, que es multiplicado 0,1 por 20, ¿no? Entonces, si se fijan, las señales son prácticamente, si no es que del mismo tamaño, significa que se está haciendo la amplificación de manera correcta. Y ahorita, ¿por qué nos aparecen ambas invertidas? Porque están conectadas nada más o sea, están conectadas solas, ¿no? Tendrían que estar los dos amplificadores juntos para que viéramos la señal, doblemente invertida, es decir, en valor normal. Entonces aquí ya comprobamos que nuestros amplificadores están funcionando. Sé que en el monitor, en el proyector no se ven las señales porque tiene una muy mala resolución, pero lo pueden revisar después y si no, pues saben lo que estoy haciendo y deberían ver que son iguales las señales, ¿no? Ahí en su computadora. Ahora vamos a hacer la prueba en la parte de los filtros. Se pueden probar los filtros con algo que se llama diagrama de Bode aquí en Proteus. Sin embargo, no suelo hacerlo de esa manera porque me interesa que aprendan a medirlos de manera, vamos a llamarla real, ¿no? Es decir, como lo haríamos en físico. Como lo haríamos en físico, sería justamente poniendo una señal a una frecuencia, ir moviendo la frecuencia y viendo si se aumenta o se disminuye dependiendo de la parte del filtro, ¿no? Entonces, el primero es un filtro pasa altas de 300 Hz.
Entonces voy a colocar una señal de 1 voltio. Ay, y la voy a colocar a 10 Hz para empezar. Ay. Igual lo voy a colocar en ambos. Vamos a medir la entrada y medir la salida. Si se fijaron en el anterior, en ambos tuve la señal normal, a pesar de que este no está alimentado, entre comillas, porque acuérdense que tengo la alimentación puesta en este y eso ya funciona para todos. De hecho, creo que sale error si conectan en todos la misma alimentación. Entonces, regresamos aquí, tenemos ahí está. Vamos a colocar todos en la misma frecuencia. Si se fijan, no tenemos la señal muy pequeña en lo que es el pasa altas, ¿no? Justamente porque, vamos a pasarlo de ese. y Justamente porque nos está haciendo la atenuación, ¿no? Entonces vamos a cambiar la frecuencia, vamos a poner una frecuencia de 300 Hz, que es el límite del corte, ¿no? Ahorita vamos a quitar este. Y se fijan, nuestra señal ya aumentó, que es la del pasaaltas, ¿no? Entonces, es más o menos lo que estaríamos esperando, que conforme vaya aumentando la señal, vayamos viendo este cada vez más grande. Si se fijan, ya todavía está un poquito atenuada porque la frecuencia de corte está un poquito abajo, y pues acuérdense que no es una respuesta recta, ¿no? Entonces, lo subimos otra vez, sé que no se está viendo en el proyector, pero pues bueno, lo vamos a poner a 1000 y ya deberíamos ver una frecuencia normal, ¿no? Creo que así se ve un poquito más cuando están todo lleno. Entonces, aquí ya tenemos la señal regular, digamos. Voy a ponerlas así. Esta, ¿no? Creo que ahí se ve un poquito las líneas. Vamos a ponerla un poquito más grande incluso. Entonces, ahí tenemos las líneas. Voy a hacer otra vez el bajarla. Vamos a bajarla de 1 kHz a 100 Hz y la vamos a ver atenuada, ¿no? Entonces, si se fijan, es mucho más pequeña la señal de salida que la señal de entrada. Entonces, regresamos aquí. El otro filtro lo tenemos en 3.28 kilos. Entonces, vamos a poner una señal de 10 kilos. Vamos a apagar este. Y vamos a dejar salir este de acá y lo reducimos. Y aquí algo está pasando mal. Ah, ya sé. Ok, entonces tenemos una señal de 10 kilos y vemos que es excesivamente pequeña justamente porque el filtro es un pasabajas. Entonces, siendo un pasabajas, pues una señal de una frecuencia muy alta, pues no va a permitir el paso. Si reducimos la frecuencia, vamos a ponerle a 5 kilohertz, deberíamos verla un poco más grande, por lo menos. Y sí, aún es muy pequeña, pero sí es un poco más grande. Vamos a bajar incluso más la señal. Vamos a poner ahora sí una de 3 kilos, ¿no? Eso ya debería estar dentro del rango de observación. Y de entrada no los tenía en el mismo. Ahí está, ¿no? Entonces 3 kilos ya lo tenemos un poco más grande. Voy a regresarme a 10 para que se vea la diferencia. Entonces ahí vemos, ¿no? La atenuación. Y si bajamos de menos de 3 kilos, pues vamos a ver toda la señal completa ahí. Entonces, y ya en 1 kilo, pues vemos la señal básicamente completa. Entonces, este, ya probamos las 4 partes del circuito. Vamos a proceder a juntarlas, ¿no?
Voy a quitar las alimentaciones. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar utilizando esa parte, sino que vamos a conectar directamente a las borneras. Entonces, quedamos que la primera parte es nuestro filtro, perdón, nuestro amplificador de 5, ganancia de 5, que es este de acá. De ahí justamente sigue este, que es nuestro filtro pasa altas, ¿no? Entonces, voy a tratar de juntarlo un poquito más. ¿Cómo? Sí, no lo entendí cómo quedaría como un rey. Sí, pero sí son, ¿no? 22, 22, 2.2, sí. Sí, para todos los filtros vamos a ponerles la misma resistencia de entrada que de referencia para no darles ganancia. Sí se les puede poner ganancia, nada más no lo hacemos por conveniencia de no tener que hacer más cálculos ni nada, sino hacerlos por separado. Y este último, pues va a ir al final, ¿no? Y ahora lo que voy a necesitar son los bloques, ¿no? Que son dos bloques. Uno es para las entradas y otro es para alimentación. Entonces, este de aquí lo voy a poner como alimentación, que es donde estaríamos conectando lo que es los 12 voltios menos 12 voltios y tierra, ¿no? Entonces voy a ponerlo en este de aquí porque no necesito ningún otro. Y, y este voy a ponerle entradas, ¿no? Entonces, como igual vamos a necesitar voy a poner entrada, salida y tierra, por poner uno. Entonces, ya está. Ahora, para hacer la parte del PCB, pues nos vamos aquí a Ares. Entonces, no se ve nada, ¿no? Jesús, ¿podría apagar la luz de ahí enfrente a ver si mejora un poquito? Entonces, lo primero es la tabla de, bueno, sí, más o menos, las propiedades de la tablilla. Vamos a poner una tablilla vamos a hacerla de 10 por 10. Lo siguiente es, vamos a dibujar el borde. Nos vamos aquí a la parte de dibujos, hacemos un cuadrado. Se pueden hacer circulares y todo lo demás, pero vamos a hacer esta cuadradita. Seleccionamos que lo que vamos a hacer es borde en la parte de las capas y la ajustamos. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro borde y ahora sí empezamos a colocar componentes, ¿no? Entonces vamos a tener nuestra alimentación, la voy a poner aquí en la esquina, vamos a tener nuestro circuito que lo voy a poner, yo creo que aquí, pero en esta forma. Sí, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner nuestras entradas. Bueno, las voy a poner de este lado. Ah, que la atención. Ok, y ahora empiezo a colocar mis resistencias. Entonces tengo mi resistencia de entrada 1, que va de este lado, mi resistencia de entrada 2, RF1,
Ah, un capacitor. Ok. Voy a, dejar de compartir tantito porque, bueno, voy a terminar esta parte de las conexiones nada más. Entonces, para empezar a colocar las pistas, vamos a irnos al de Track Mode. Ahora, aquí viene el de por default. Sin embargo, si ya lo queremos hacer, digamos que en serio, lo más conveniente es mover esta. Un grosor que me he encontrado relativamente sencillo de trabajar es 40 TH. Le damos doble clic y ya nos apareció este menú. Lo colocamos y nada más para cerciorarnos, voy a ver si está bien. Si es un poquito más grande. Hacemos las conexiones de lo que requerimos y vamos a hacer otra cosa de una vez. En System nos encontramos, ay, no es cierto, no está en System. Está en Technology, perdón. Layer template, ok, me equivoqué. Tools. Aquí está. Perdón, está en Tools, es algo que se llama Power Plane Generator, que es para cubrir todo de cobre. Lo vamos a usar de bottom copper y lo vamos a conectar perdón, lo vamos a conectar a la red de tierra. Entonces, ahora todas las conexiones que van a tierra ya están conectadas. No sé si se alcanza a ver este caminito y ya no hay necesidad de conectarlas. De igual manera, si nosotros vemos las pistas que creamos, no están conectadas, ¿no? O sea, están, pues sí, desconectadas, para la redundancia. Y si nosotros generamos una, me parece que se quita el camino, sí se quita el camino. Aquí tenemos un cruce, esto no lo podemos hacer de ninguna manera. Lo que podemos hacer vamos a hacerla de dos caras, porque no la vamos a hacer en físico. Entonces, por cambiar de cara de bottom a top copper y ya podemos hacer conexiones cruzadas. Esta también recomiendo utilizarla para lo que es la parte de alimentación, para evitarnos problemas después de que si van de este lado, van de aquel lado. Ay, Dios, no conecta. Ahí está. Lo mismo la otra. Y también existe la posibilidad, por ejemplo, bueno, aquí está, no se va a ser necesario, pero lo repito ahorita, de que podemos hacer las conexiones cruzadas, es decir, si nosotros empezamos en la parte azul, hacemos un cambio a la parte roja, pasamos el componente y ya terminamos en la parte azul. Esa ahorita la vamos a ver, pero para que vieran esta parte de las conexiones. ¿Ok? Entonces, esta de referencia, es la parte de la entrada. Entonces vamos a poner la entrada hasta acá. Y esta ya sabemos que es nuestra salida, vamos a ponerla hasta allá. Otra cosa que podemos aprovechar es que a través de los componentes sí podemos pasar los cables, ¿no? Es decir, como el componente va a estar aquí encima, sí podemos pasar cables por debajo. Ahorita lo voy a ir acomodando y lo voy a ir haciendo más o menos un poquito mejor, pero sí quisiera que vieran esa parte, ¿no? Para que se quede grabada. Una vez generado, algo que podemos hacer, ya saben, es ver la visualización 3D, que es esta parte de acá. Y además de eso, podemos en PCB, en File, me parece, no, Output, perdón, Export Graphics. Si le damos Export Graphics y Export Adobe PDF, podemos generar el diagrama pero en PDF, valga la redundancia. Seleccionamos qué capas queremos observar. Ahorita voy a quitar la del top y esta nada más para que se observe. Esto sí. Y lo generamos, ¿no? Vamos a ponerlo en el escritorio. Vamos a ponerle como filtro.
y me lo va a generar, ¿no? Ya completo, ya con las pistas. Esto se puede utilizar tanto para cuando se hacen por serigrafía o por planchado, como quieran, o simplemente con el propósito de compartir el archivo, ¿no? Entonces, para esas dos opciones. La otra manera de maquinarlos es generando los archivos Gerber, que eso se generan acá en tecnología, no, herramientas. No me acuerdo. Bueno, eso lo checo al rato y la idea sería entonces que en una de sus actividades, ahorita les digo en cuál, tienen que desarrollar un circuito de procesamiento completo llevándolo hasta el PCB. Ahorita es que ya se va a acabar la reunión de Zoom, por eso estoy apurando a terminar esta parte. Igual lo voy a seguir cableando y vamos a empezar a hacer el ejercicio. De hecho, igual empezamos a hacer el ejercicio para que vean la parte del diseño. Ya esto pues, nada más está la H. Llevarlo hasta este punto, hasta hacer el PCB en dos caras, la visualización tridimensional y ¿no? El archivo donde se observan las pistas. ¿Dudas de esta parte de la simulación, el ensamblado, perdón, la simulación, las pruebas y el PCB? ¿No? Ya que las vayan haciendo, ¿no? Ok. Entonces voy a terminar la grabación primero.